Bendiciones, somos los pastores Daniel y Carolina Sandoval y queremos darle las gracias por conectarse con nosotros. Y si es primera vez que usted nos escucha, sabemos que no es coincidencia. Si gusta visitarnos o si necesita oración, estamos aquí para orar por ustedes y servirles. Nos pueden llamar al 469-892-5741, 469-892-5741. Si desea seguirnos en las redes sociales, búscanos en Facebook y en Instagram bajo los nombres El Rey Jesús Dallas o King Jesus Dallas. Igualmente en YouTube tenemos nuestra página en King Jesus Dallas. Ahí nos puede ver todos los domingos comenzando a las 11:30 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo nuestro servicio. Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. So, Holy Spirit is here Entonces el Espíritu Santo está to aquí reveal us the person of Jesus, para revelar la persona de Jesús, which is the essence of the message of the gospel. quien es la esencia del mensaje del Evangelio, And he came upon the earth. y vino sobre la tierra. And we see in Acts chapter 2 how the church is born Y vemos en Hechos capítulo 2 cómo la iglesia nació through a feast called Pentecost. a través de una fiesta llamada Pentecostés. Holy Spirit came, El Espíritu Santo vino, empowered the disciples, empoderó a los discípulos, and Peter stood with boldness. y Pedro se paró con denuedo And he preached to a multitude of people. y le predicó a una multitud de personas. The Bible teaches us that 3,000 people gave their life to Christ. La Biblia nos enseña que 3,000 personas dieron su vida a Cristo. 3,000 people repented 3,000 personas se arrepintieron and they returned to the ways of the Lord. y regresaron a los caminos del The Señor. Bible says that they heard and they believed. La Biblia dice que ellos escucharon y creyeron. And the church was born with 3,000 people Y la iglesia nació con 3,000 personas, because of the act of one man that had been transformed by the message of the gospel. por lo que hizo un hombre que fue transformado por el mensaje del Evangelio. And so the next step was that the apostles needed to start to disciple these people that had received Christ. Entonces el próximo paso era que los apóstoles tenían que empezar a discipular a estas personas que aceptaron a Cristo, These people that believed in Jesus. estas personas que creían en Jesús. And I think that here is where a lot of times we as the body of Christ make an error. Y aquí es donde yo creo que muchas veces como cuerpo de Cristo nosotros nos equivocamos. Because a lot of times we come and we receive Jesus. Porque muchas veces venimos y recibimos a Jesús. Many people receive Jesus. Muchas personas reciben a Jesús, But then they just get plugged into a church pero después nada más se enchufan en una iglesia when they need to actually be discipled. cuando necesitan en realidad ser discipulados. Christ he gave instructions. Cristo dio instrucciones. In Mark 16 verse 15, En Marcos 16:15 he said, "Go therefore and make disciples of all nations." dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. That's part of, he said, "Go and preach the gospel to all nations, Dice, ve y predica el evangelio a todas las to naciones, every living creature." a cada criatura. That's Mark 16:15. Eso es Marcos This is 16:15. the continuation of the message of the gospel. Es la continuación del mensaje del evangelio. And then in Matthew 28, Y después en Mateo 28, verse 19 and 20, versículos 19 y 20, he gives the second part of that. él da la segunda parte de esa instrucción. Preaching the gospel is not enough. El predicar el evangelio no es suficiente. Here, listen, hearing the gospel is not enough. Escuchen, el escuchar el evangelio no es suficiente. The message itself has the power to change and transform your life El mensaje mismo tiene el poder para cambiar y transformar tu vida and to change and transform your generations. y de cambiar y transformar tus generaciones. But the message itself, Pero el mensaje mismo, without us being discipled sin que nosotros seamos and discipulados without us discipling y others, sin que nosotros discipulemos a otros, it's incomplete. está incompleto. Are we here? And Estamos so aquí. Christ gave these instructions Entonces Cristo da estas instrucciones before he ascends. antes que él ascendió. He says, "Therefore go and make disciples of all nations." Dijo, id y hagan discípulos de todas las naciones. Of who? ¿De dónde? Of all De nations. todas las naciones. What does that mean? ¿Qué significa That eso? all the nations are worthy to hear the message of the gospel. Que todas las naciones son dignas de escuchar el evangelio. That the Lord himself says all nations need to hear this good news. Que el Señor mismo dice que todas las naciones necesitan escuchar estas buenas nuevas. And he continues saying, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y continúa diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu And then Santo. verse 20 says, Y el versículo 20 and dice, here's what we pick up on Acts 2. y aquí es donde encontramos también Hechos capítulo 2. Because we see from the beginning that Peter preached to a multitude of people, Porque vemos desde el principio que Pedro le predicó a una multitud de personas, but he didn't just stay there. pero no se quedó ahí. They then started to disciple them. Después lo empezaron a discipular.
Verse 20 says, Versículo 20 and dice, teaching them to obey everything I have commanded you. y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. I surely am with you always to the very end of the age. Yo seguramente voy a estar contigo siempre hasta el último día del tiempo. So the gospel Entonces el evangelio carries with it carga en él instructions. instrucciones. So it's not just good news. Entonces no es nada más buenas nuevas. Glory to God for the good news. Gloria a Dios por las buenas Let me nuevas. redefine what is the gospel. Voy a redefinir qué es el The evangelio. gospel is the good news of Jesus Christ, El evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, of the King and his kingdom. del rey y su reino. And these are basic information, okay? These are fundamentals. Esa es información básica, fundamental. But the gospel is also, Pero el evangelio it's the heart of God the Father revealed to mankind también es el corazón de Dios el Padre revelado al hombre through the person of Christ a través de la persona de Cristo for the reconciliation of men with God. para la reconciliación del hombre con Dios. So the biggest instructions that we have Entonces la instrucción más grande que tenemos is that we can walk with Christ. es que podamos caminar con Cristo. Here's where I see a lot of people get lost. Aquí es donde veo que mucha gente se pierde. They come to church, Vienen a la they iglesia, confess Jesus, confiesan a Jesús, but they never walk with Christ pero nunca caminan con Cristo because they're not discipled. porque no son discipulados. Can I give you a truth? ¿Les puedo dar una verdad? This is the truth, okay? Eso es una verdad. The Muslim community disciples better their people than the Christians. La comunidad musulmana discipula a su comunidad mejor que los cristianos. This is why Es la razón por qué Muslim people, la gente musulmana, for those that have walk in that extreme, para aquellos que caminan en ese extremo, they are willing to lay down their life for their religion. están dispuestos de dar su propia vida para su religión. Nonetheless, Sin embargo, Jesus said Jesús dijo that we should deny ourselves, que nos debemos negar a nosotros mismos. that we should lay our life, Deberíamos dar nuestra vida take his example, y tomar su ejemplo, lay our life dejar nuestra for the vida person of Christ. para la persona de Cristo. That no longer I live, Que ya no vivo yo, but Christ lives in me. pero Cristo vive en mí. And can I submit something to you? ¿Les puedo someter algo? The reason why I believe the Lord is putting a charge in this message, La razón por qué yo creo que el Señor está poniendo un cargo sobre este mensaje, because when the day comes, and it will come, porque cuando venga el día, y el día sí va a venir, and I'm not cursing, but No. I'm just saying that day will come according to Scripture. no estoy maldiciendo, estoy diciendo que ese día va a llegar de acuerdo a la Escritura. When persecution comes to the U.S. against the church, Cuando la persecución llega a los Estados Unidos en contra de la iglesia, it will manifest how well we are discipled in Christ. va a manifestarse qué tan buenos somos discipulados en Cristo. Because if with a little bit of pressure, Porque si con poquita presión, like COVID como el COVID manifested how well or how dysfunctional we've discipled. el COVID manifestó qué tan bien o qué tan mal estábamos siendo discipulados. Because for a lot of people it was easy to let go of the church and let go of our walk with God. Porque para muchas personas fue muy fácil dejar ir a la iglesia y a su caminar con Dios. But the Lord wants to strengthen the church. Pero el Señor quiere fortalecer la iglesia, Strengthen your walk fortalecer su caminar in Christ. en Cristo For longevity. para la longevidad. So that you can walk with Him till the end. Así puedan caminar con Él hasta el fin. Please say amen. Por favor, digan amén. Because you see, we have to transition our perspective Tenemos que transicionar nuestra perspectiva from wanting to come to church so God can bless me, de querer venir a la iglesia para que Dios me bendiga a mí, only so He can bless me, solamente para que me bendiga a so mí, that I can have my house, para que yo tenga mi so casa, I can have my papers, para que yo tenga mis papeles, so that He can bless my children. así bendiga a mis hijos. That'll be a result of your walk with God. Eso va a ser un resultado de tu caminar con Dios. When you come to church, Cuando vienes a la iglesia, come to receive the message of the gospel, ven a recibir el mensaje del evangelio, to strengthen your walk with God, fortalecer tu caminar con that you Dios, may know Jesus, que puedas conocer a Jesús, that you can persevere to the que end. puedas perseverar hasta el final. Are we here? Estamos aquí. See, the church is not accustomed to this type of message. La iglesia no está acostumbrada a este tipo de mensaje. But if we were to look at the beginnings of the church when it first was born, Pero si vemos los comienzos de la iglesia cuando recién nació, there was a movement hubo un movimiento of discipleship. de discipulado. In Acts chapter 2, verse 42 to 47, En Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47, the apostles are breaking bread with the disciples los apóstoles rompen el pan con sus discípulos in houses. en casas. They're in churches. Estaban en iglesias. Christ
Christ is being revealed. Ahí Cristo estaba siendo revelado. They're learning of Jesus. Están aprendiendo de Jesús. They're walking with Jesus. Caminando con As Jesús. they're breaking bread, Mientras que rompían el pan, the Spirit of the Lord would come. el Espíritu del Señor venía. If you were to read the story of Peter with Cornelius, Si leen la historia de Pedro con Cornelio, Cornelius was a Gentile. Cornelio era un gentil. But nonetheless, the Lord gave him a dream that Peter would go to his house. Pero Dios le dio un sueño a Cornelio que Pedro iba a ir a su casa. And Peter didn't want anything to do with the Gentiles. Pedro no quería nada que ver con los gentiles. Because in his mind, Porque en su mente, the gospel was only for the Jews. el evangelio era solamente para los judíos. But the Lord wanted to mess things up in Peter. Pero el Señor quería hacer un desorden adentro de Pedro. No desorden. Él quería realinear todo mostrando que él estaba mal. He wanted to realign everything, showing that he was bad. And He was in the wrong. so Peter went to Cornelius' house. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio. Me imagino que él no sabía qué estaba haciendo ahí. I imagine he had no idea what he was doing over Antes there. de llegar a la casa de Cornelio, Before getting to Cornelius' house, antes de recibir la invitación de ir a la casa de Cornelio, before receiving the invitation to go to Cornelius' house, dice la escritura the scripture que says Pedro tuvo un sueño that Peter had a y dream Dios le mostró and God showed him que él estaba llamando inmundo lo que Dios no llamaba inmundo. that he was calling dirty what God wasn't calling dirty. Y el Señor le impactó su corazón. And that impacted his heart. So cuando llegaron a tocarle la puerta, So when they came to knock on his door, cuando él se despertó de ese sueño, when he awoke from that dream, fue a casa de Cornelio he went to Cornelius' house y la casa de Cornelio estaba repleto. and Cornelius' house was full. Yo me imagino que habían unas 100 y tantas personas en esa casa, I imagine over 100 people in that house porque él era un hombre influenciante because he was an influential y él man tenía su familia directa, and he had his direct family, tenía su familia completa que no era directa he had his extended family, y amistades. and he had friends. So la casa estaba repleta So the house was y full. Pedro está sentado ahí And Peter is sitting there. y Pedro comienza a discipular como Jesús lo discipulaba a él, And Peter started to disciple just like Jesus was discipling him. rompiendo pan, Breaking bread. orando, Praying. y en un momento And in one moment, cuando ellos están participando whenever they're partaking of del this, rompimiento del pan, of breaking bread, el Espíritu de Dios vino the Spirit of God sobre came. toda esa casa So over that whole y house, todos and fueron llenos everyone del Espíritu, was full of the Spirit, hablando en lenguas, speaking in tongues. y Pedro estaba asombrado And Peter was astonished porque lo que les sucedió a ellos en el aposento alto because what happened to them in the high place está ahora sucediendo en una casa de gentiles. was now happening in a house of Gentiles. ¿Qué es lo que le quiero decirle yo con esto? What am I trying to tell you with El this? deseo del Señor The desire of the Lord es que constantemente estemos creciendo en la persona de Jesucristo. is that we are constantly growing in the person of Jesus Christ. Que lo que has aprendido hasta ahora That what you have learned up to now es solamente el comienzo. is just the beginning. Que para donde el Señor nos está llevando la iglesia That where God is taking the church, es un lugar de una continua revelación de la persona de Jesús. it's a place of continuous revelation of the person of Jesus. Y no podemos menospreciar el poder de lo que es el Evangelio. And we cannot take for granted the power of the gospel. Romanos 1, versículo 16. Romans 1 verse 16 says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Verse 17, "For in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Can I submit something to you? Les puedo someter algo. The preaching of the gospel, La prédica del evangelio, la predicación del evangelio, the preaching of the gospel, es el mensaje más poderoso que el hombre puede recibir en su vida. it's the most powerful message that man can receive Let in their me life. repeat that. Lo voy a repetir. La predicación del evangelio The preaching of the gospel, es el mensaje más poderoso it's the most powerful message que el hombre y su humanidad puede recibir. that man and humankind can receive. Porque el mensaje no impactó solamente a un hombre, Because the message didn't just impact a man, sino impactado todavía todo el ser humano. but it is still impacting all of human beings. So when Christ went to the cross, Entonces cuando Cristo fue a la cruz, he didn't die for one man. no murió por un hombre, He died
for mankind. Él murió por la humanidad. He died for all of us. Murió por todos nosotros. Write this down. Escriban esto. The gospel of the kingdom El evangelio del reino is the only message es el único mensaje. that's endorsed by the heavens. Déjeme repetir eso. I'm going to repeat it. The gospel, the message, the gospel of the kingdom El evangelio del reino is the only message es el único mensaje that is endorsed by the heavens. que es endorsado por el cielo. Todo el cielo All of heaven responde al responds mensaje del evangelio. to the message of the gospel.